Jake Morrison observaba las estrellas desde el puente de su nave. Había sido capitán espacial durante 10 años, pero hoy se sentía diferente. Hoy, los humanos conocerían a extraterrestres por primera vez en la historia. La nave se llamaba USS Geraisen. Era la nave espacial más nueva y avanzada de la Tierra. La tripulación de Jake había sido seleccionada cuidadosamente para esta importante misión. Volaban para encontrarse con unos alienígenas que habían enviado un mensaje a la Tierra hacía 3 meses. Lisa Brooks estaba sentada en la estación de comunicaciones. Era la oficial de comunicaciones de la nave y hablaba 6 idiomas terrestres diferentes. Si alguien podía hablar con los alienígenas, era ella. Paul Adams trabajaba en los controles de navegación. Era el mejor piloto que la Tierra había entrenado jamás. El mensaje alienígena había sido simple. Llegó a través de ondas de radio espaciales y decía: vengan a las coordenadas 47.3 alfa. Deseamos conocerlos. Los científicos de la Tierra habían trabajado durante semanas para decodificarlo. Todos estaban emocionados. Finalmente, los humanos no estarían solos en el universo. Jake caminó por el puente, revisando a su tripulación. ¿Cuánto falta para llegar al punto de encuentro?, le preguntó a Paul. 2 horas, capitán, respondió Paul. El campo de asteroides alrededor de las coordenadas es denso, pero puedo atravesarlo sin problemas. Lisa se giró desde su estación. Capitán, estoy detectando una nave de gran tamaño en los sensores. Definitivamente no es tecnología humana. Es el momento. Estamos a punto de conocer a verdaderos alienígenas. Jake sintió que su corazón se aceleraba. Se había entrenado para este momento, pero nada podía preparar realmente a alguien para el primer contacto con otra especie. Tranquilos, le dijo a su tripulación. Recuerden, hoy representamos a toda la humanidad. La nave alienígena era enorme en comparación con la Geraisen. Parecía una flor metálica gigante con muchas secciones puntiagudas. Luces extrañas parpadeaban a lo largo de su superficie. Jake nunca había visto algo tan hermoso y aterrador al mismo tiempo. Capitán, están enviando un mensaje, dijo Lisa. Es en el mismo idioma de antes. Quieren subir a nuestra nave. Jake asintió. Diles que sí, que nos reuniremos con ellos en la bahía de acoplamiento 2. 20 minutos después, Jake estaba en la bahía de acoplamiento con Lisa y Paul. Observaron cómo una pequeña lanzadera alienígena se conectaba a su nave. La esclusa de aire se abrió con un suave siseo. El primer alienígena que entró era alto y delgado, con piel azul y 4 brazos. Su cabeza era más grande que la de un humano y tenía grandes ojos negros. Vestían túnicas largas cubiertas de extraños símbolos. Jake dio un paso adelante. Había practicado este momento muchas veces. Bienvenidos a nuestra nave, dijo lenta y claramente. Soy el capitán Jake Morrison. Venimos en son de paz. El alienígena alto emitió un sonido que podrían haber sido palabras, pero Jake no pudo entenderlas. Lisa activó rápidamente su dispositivo de traducción. Había sido programado con el idioma alienígena de su mensaje original. Soy el embajador Krejinit del Consejo Ceprian, dijo el alienígena a través del traductor. Hemos venido a evaluar a su especie. Jake sonrió y se acercó más. Este era el momento con el que había soñado. Alienígena, es un honor conocerlo, embajador. Así es como nos saludamos los humanos. El embajador Krejinit miró la mano extendida de Jake. Sus grandes ojos negros se abrieron aún más. Retrocedió rápidamente y emitió un sonido áspero. Lisa notó la reacción del alienígena. Capitán, tal vez no se dan la mano como nosotros. Pero Jake ya estaba metiendo la mano en el bolsillo. Sacó una pequeña botella de whisky. Era el mejor de la Tierra, envejecido durante 20 años. Lo había traído como regalo para mostrar la amistad humana. Por favor, acepte este regalo de la Tierra, dijo Jake, extendiendo la botella. Representa lo mejor de la cultura humana. El embajador Krejinit miró fijamente la botella. Su piel pasó de azul a un púrpura oscuro. Los otros alienígenas detrás de él comenzaron a hacer sonidos fuertes y enojados. ¿Qué es esto?,
exigió el embajador Krejinit a través del traductor. Me ofreces combate y luego me presentas veneno mental. ¿Crees que soy débil y estúpido? Jake parecía confundido. No entiendo. Esto es whisky. Un regalo de amistad entre nuestra gente. El contacto físico entre extraños es un desafío a luchar, dijo el embajador, su voz subiendo de tono. Ofrecer bebidas fermentadas significa que crees que el receptor no puede pensar con claridad. Me has insultado 2 veces en un solo momento. Lisa se adelantó rápidamente. Embajador, ha habido un malentendido. El capitán Morrison no pretendía insultar. Estas son señales de amistad entre los humanos. Pero el embajador Krejinat ya estaba alcanzando un dispositivo en su cinturón. Habló rápidamente en su propio idioma y lo presionó. Jake no pudo entender las palabras, pero el tono era claramente de ira. ¿Qué acabas de hacer?, preguntó Jake. He enviado un mensaje de emergencia al alto mando Ceprian, respondió el embajador. Les he dicho que los humanos han declarado la guerra a nuestro imperio. Guerra. La voz de Jake se elevó en estado de shock. Vinimos aquí por la paz. Queremos ser amigos. Los amigos no se desafían a combatir, dijo el embajador Krejinit. Los amigos no ofrecen veneno mental como regalo. Tus acciones solo pueden significar una cosa. Consideras al imperio Ceprian tu enemigo. Paul se adelantó desde detrás de Jake. Señor, su nave está activando las armas. Creo que nos van a atacar. Jake no podía creer lo que estaba sucediendo. En menos de 5 minutos, el primer contacto de la humanidad con extraterrestres se había convertido en un desastre. Embajador, por favor, escúcheme. Ha habido un terrible error. Pero los alienígenas ya estaban caminando de regreso hacia su lanzadera. El embajador Krejinat se detuvo en la esclusa de aire y se volvió hacia Jake. El imperio Ceprian ha gobernado esta galaxia durante 1000 años, dijo. Hemos conquistado 400 sistemas estelares. Ninguna especie se ha atrevido a desafiarnos como lo han hecho ustedes hoy. Felicidades, humanos. Acaban de declararle la guerra a la potencia militar más peligrosa de la galaxia. Los alienígenas desaparecieron en su lanzadera. Jake, Lisa y Paul corrieron hacia el puente mientras las alarmas comenzaban a sonar por toda la nave. Capitán, la nave alienígena está apuntando a nuestros motores, gritó Tony Martínez desde la estación de armas. Era el oficial de combate de la nave, aunque ninguno de ellos había esperado necesitar sus habilidades hoy. Están disparando, gritó Paul. Un rayo de energía azul golpeó los escudos de la Geraisen. La nave se sacudió violentamente. Jake se agarró a la silla de su capitán e intentó pensar. Todo había salido mal tan rápido. Tony, devuelve el fuego, ordenó Jake. Solo lo suficiente para defendernos. Sí, señor, respondió Tony. Sus manos se movieron rápidamente sobre los controles de armas. Los cañones de plasma de la Geraisen dispararon contra la nave alienígena. Jake nunca había querido luchar contra nadie. Había venido aquí para hacer amigos con los alienígenas y traer la paz entre las especies. En cambio, su apretón de manos y su regalo de whisky de alguna manera habían iniciado una guerra. La nave alienígena era mucho más grande que la Geraisen, pero pareció sorprendida por las armas humanas. Los rayos de plasma atravesaron parte de su casco exterior. La nave alienígena dejó de disparar y comenzó a alejarse. Capitán, están lanzando cápsulas de escape, informó Lisa. Creo que dañamos gravemente su nave. Jake observó cómo la nave alienígena se alejaba, perdiendo atmósfera y escombros. Pequeñas cápsulas se lanzaron desde sus costados, llevando a la tripulación alienígena a un lugar seguro. Al menos nadie había muerto. Señor, estoy recibiendo múltiples transmisiones, dijo Lisa, con voz preocupada. Los alienígenas están transmitiendo en todas las frecuencias. Creo que están pidiendo ayuda. Jake se hundió en la silla de su capitán. Había sido enviado a la misión diplomática más importante de la humanidad. En lugar de hacer amigos, había iniciado accidentalmente una guerra con un imperio alienígena que gobernaba 400 sistemas estelares. Pon rumbo a la Tierra, le dijo a Paul. Velocidad máxima.
Mientras la Geraisen giraba hacia casa, Jake se preguntó cómo le explicaría a los líderes de la Tierra que el primer contacto de la humanidad con extraterrestres había terminado en combate. No tenía idea de que, al otro lado de la galaxia, el Imperio Ceprian ya se estaba preparando para enviar una flota a destruir la Tierra. La guerra había comenzado con un apretón de manos y una botella de whisky. Jake Morrison había querido hacer historia, y lo había logrado, solo que no el tipo de historia que había esperado. La almirante Sarah Collins estaba tomando su café matutino cuando sonó la alarma de emergencia en el Comando de Defensa de la Tierra. Había estado esperando esta llamada desde que la Geraisen regresó de su misión hace 3 días. La noticia sobre el primer contacto se había extendido rápidamente por el gobierno de la Tierra. Almirante, tenemos un problema, dijo el teniente comandante Danny Wright mientras corría hacia su oficina. Los sensores de largo alcance están detectando firmas de energía masivas que se aproximan al sistema solar. Vienen de la dirección del sistema Kepler. Sarah dejó su café y siguió a Danny al centro de mando principal. La sala estaba llena de oficiales mirando pantallas que mostraban puntos de luz moviéndose hacia la Tierra. Cada punto representaba una nave más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. ¿Cuántas naves?, preguntó Sarah. 47 contactos confirmados, respondió Danny. Llegarán a la órbita de la Tierra en 6 horas. Sarah activó el sistema de comunicación. Habla la almirante Collins, a todas las fuerzas de defensa de la Tierra. Estamos ahora en código rojo. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. En todo el planeta, las bases militares cobraron vida. Cazas espaciales despegaron de las bases lunares. Las plataformas de defensa orbital activaron sus armas. La pequeña flota de la Tierra de 12 naves de guerra se movió a posiciones defensivas alrededor del planeta. El Dr. Kevin Walsh corría por los pasillos del centro de investigación, llevando archivos llenos de datos del idioma alienígena. Había estado trabajando día y noche desde que la Geraisen regresó, tratando de entender qué había salido mal en el primer contacto. Sarah, necesito hablar contigo, dijo Kevin al llegar al centro de mando. He estado estudiando las transmisiones alienígenas de los últimos 3 días. La situación es peor de lo que pensábamos. ¿Cuánto peor?, preguntó Sarah. Kevin abrió sus archivos y le mostró páginas de texto traducido. El Imperio Ceprian ha estado enviando mensajes a otras civilizaciones alienígenas. Nos llaman una especie guerrera peligrosa que debe ser destruida antes de que podamos expandirnos por la galaxia. Sarah leyó las traducciones. Los mensajes alienígenas describían a los humanos como luchadores engañosos que usan el truco y el deshonor. Afirmaban que la humanidad había desafiado a su más grande embajador a un combate singular y luego había intentado envenenarlo. Esto es una locura, dijo Sarah. Jake Morrison intentaba ser amistoso. Lo sé, respondió Kevin. Pero para los Ceprians, todo lo que Jake hizo fue un acto de guerra. Creen que somos monstruos. En la Estación Unidad, la plataforma de defensa orbital más grande, el capitán Alex Turner preparaba a su tripulación para la batalla. Alex había sido piloto de caza antes de convertirse en comandante de la estación. Nunca había luchado contra alienígenas, pero entendía el combate. Escuchen todos, anunció Alex por el sistema de comunicación de la estación. En 5 horas, nos enfrentaremos a un enemigo del que no sabemos nada. Pero recuerden esto, estamos defendiendo nuestro hogar. Estamos defendiendo la Tierra. La tripulación de la Estación Unidad estaba compuesta por 300 hombres y mujeres de 20 países diferentes. Se habían entrenado juntos durante años, pero siempre pensaron que lucharían contra otros humanos, no contra alienígenas. La teniente coronel Marie Foster lideraba el escuadrón de cazas más nuevo de la Tierra desde la base lunar Armstrong. Sus 12 cazas eran las naves más rápidas que los humanos habían construido. Cada una llevaba armas experimentales que nunca habían sido probadas en combate real. Escuadrón Oro, aquí líder Oro, dijo Marie por su radio. Vamos a ser los primeros humanos en luchar contra alienígenas en el espacio. Hagan que valga la pena. Sus pilotos eran jóvenes y entusiastas.
Se habían ofrecido como voluntarios para la misión más peligrosa de la historia humana. Ninguno de ellos esperaba sobrevivir, pero estaban listos para luchar por su planeta. Las primeras naves alienígenas aparecieron en las pantallas visuales 30 minutos antes de lo previsto. Eran enormes naves oscuras cubiertas de puertos de armas y blindaje. Cada nave era 5 veces más grande que el buque de guerra más grande de la Tierra. «Dios mío», susurró Danny Wright mientras observaba acercarse a la flota alienígena. «Mira el tamaño de esas cosas». Las naves alienígenas se movieron en formación alrededor de la Tierra. No atacaron de inmediato. En su lugar, enviaron un mensaje en todas las frecuencias de radio. «Pueblo de la Tierra», decía el mensaje en perfecto inglés. «Soy el comandante de flotas Sartik de la Armada Imperial Ceprian. Su especie ha declarado la guerra al Imperio Ceprian. Ríndanse inmediatamente o serán destruidos». Sarah tomó el micrófono de comunicación. «Aquí la almirante Sarah Collins del Comando de Defensa de la Tierra. Ha habido un malentendido. Buscamos la paz, no la guerra». «No hay ningún malentendido», respondió el comandante alienígena. Su representante desafió a nuestro embajador y le ofreció veneno. «Esos son actos de guerra. Tienen 1 hora para rendir su planeta». Sarah miró alrededor del centro de mando. Cada persona en la sala la estaba mirando, esperando órdenes. El destino de la humanidad dependía de su decisión. «A todas las unidades, habla la almirante Collins», dijo al micrófono. «No rendiremos nuestro planeta. Todas las naves, prepárense para el combate». La hora pasó rápidamente. La pequeña flota de la Tierra tomó posiciones entre las naves alienígenas y el planeta. Las plataformas de defensa orbital cargaron sus armas. Escuadrones de cazas despegaron de bases en la Luna y Marte. Exactamente a la hora, las naves alienígenas abrieron fuego. Rayos de energía azul se dispararon hacia los defensores de la Tierra. El primer objetivo fue la Estación Unidad. El capitán Alex Turner observó los rayos acercarse en su pantalla. «Todas las armas, devuelvan el fuego», ordenó Alex. «Denles todo lo que tenemos». Los cañones de plasma de la Estación Unidad dispararon contra la flota alienígena. Los rayos golpearon la nave alienígena líder, pero apenas rasguñaron su blindaje. Más armas alienígenas dispararon contra la estación. «Brecha en el casco en la cubierta 7», gritó alguien. «Estamos perdiendo atmósfera». Alex agarró los controles de la estación y comenzó a hacerla girar. El movimiento confundió a los artilleros alienígenas e hizo que la estación fuera más difícil de alcanzar. Era un truco que ningún alienígena había visto antes. La teniente coronel Marie Foster lideró a sus cazas en un ataque directo a la nave insignia alienígena. Las pequeñas naves humanas se movían rápido y cambiaban de dirección constantemente. Las armas alienígenas no podían seguirlas. «Escuadrón Oro, patrón de ataque Delta», ordenó Marie. «Golpéenlos desde todos los lados». Los cazas humanos se dispersaron y atacaron la nave alienígena desde 12 direcciones diferentes a la vez. Sus armas eran pequeñas en comparación con los cañones alienígenas, pero eran rápidas y precisas. Dentro de la nave insignia alienígena, el comandante de flotas Sartik observaba el ataque humano con confusión. En 1000 años de guerra, el Imperio Ceprian nunca se había enfrentado a tácticas como estas. «¿Por qué no luchan en formación?», preguntó a sus oficiales. «¿Por qué atacan desde todas las direcciones como animales salvajes?». «Señor, están usando una especie de defensa giratoria», informó otro oficial. «Su estación espacial está rotando para evitar nuestras armas». Sartik había conquistado docenas de especies, pero todas habían luchado con honor y tradición. Formaban líneas de batalla y luchaban nave contra nave. Estos humanos luchaban como nada que hubiera visto antes. El capitán Alex Turner coordinó con las bases de misiles lunares. Las fuerzas terrestres de la Tierra lanzaron cientos de cohetes contra la flota alienígena. Los sensores alienígenas pensaron que se enfrentaban a una flota de miles de naves humanas. Sus sensores mostraban objetivos por todas partes, pero muchos de ellos eran falsos. Los alienígenas comenzaron a disparar al espacio vacío mientras las naves humanas reales atacaban desde ángulos inesperados.
Nuestros sensores no pueden distinguir lo que es real de lo que es falso. Sartik nunca antes se había encontrado con la guerra psicológica. El Imperio Ceprian luchaba con flotas masivas y una fuerza abrumadora. Nunca habían necesitado usar trucos o engaños. La batalla duró 4 horas. Cuando terminó, 3 naves alienígenas estaban gravemente dañadas y en retirada. La Tierra había perdido 2 casas y la estación unidad estaba muy dañada, pero seguía luchando. Mientras la flota alienígena se retiraba, el comandante de flota Sartik envió otro mensaje a través de la galaxia. Los humanos son más peligrosos de lo que pensábamos, informó al alto mando Ceprian. Luchan sin honor, usando trucos y engaños. Hacen que sus enemigos vean cosas que no existen. Atacan desde todas las direcciones a la vez. Necesitamos más naves. La almirante Sarah Collins observó la retirada de la flota alienígena. La Tierra había ganado la primera batalla, pero sabía que solo era el principio. Los alienígenas regresarían con más naves y mejor preparación. Danny, envía un mensaje a todas las colonias de la Tierra, ordenó. Diles que se preparen para la guerra. Contacta a las fábricas de armas. Necesitamos más naves, y las necesitamos rápido. A medida que los informes de la batalla se extendían por la Tierra, la gente comenzó a darse cuenta de que la humanidad ya no estaba sola en el universo. También se dieron cuenta de que el universo era un lugar peligroso, y la Tierra tendría que luchar para sobrevivir. La guerra había comenzado de verdad. La noticia de la victoria de la Tierra se extendió por la galaxia más rápido de lo que nadie esperaba. Por primera vez en 1000 años, alguien había derrotado al Imperio Ceprian en batalla. En los rincones oscuros de mundos alienígenas, especies esclavizadas susurraban sobre los misteriosos humanos que habían logrado lo imposible. La general Patricia Aye estaba en la recién construida sala de guerra, en las profundidades de las montañas rocosas. La sala estaba llena de pantallas que mostraban mapas estelares, movimientos de naves e informes de inteligencia de toda la galaxia. Habían pasado 3 semanas desde la primera batalla, y Patricia sabía que los alienígenas regresarían. ¿Qué tan grave es?, le preguntó al coronel Jim Baker, su jefe de inteligencia. Jim señaló una gran pantalla que mostraba el sector Kepler. Puntos rojos marcaban las posiciones de las naves Ceprian. Había miles de ellos. Están reuniendo la flota más grande de su historia, informó Jim. Nuestros espías cuentan más de 10.000 naves de guerra. Lo llaman el protocolo de purga humana. Patricia había sido soldado durante 30 años. Había luchado en guerras en la Tierra, pero nada la había preparado para esto. La humanidad se enfrentaba a un enemigo que controlaba la mitad de la galaxia. ¿Y qué hay de nuestros aliados?, preguntó. Esa es la buena noticia, sonrió Jim. 17 especies alienígenas diferentes han enviado mensajes secretos ofreciendo ayuda. Llevan siglos esperando que alguien se enfrente a los Ceprians. En los laboratorios de investigación de Nueva Ginebra, el ingeniero Ryan Clark trabajaba día y noche con tecnología alienígena capturada. Las naves Ceprian dañadas de la primera batalla habían dado a los humanos su primer vistazo a la ciencia alienígena avanzada. Sarah, tienes que ver esto, llamó Ryan a la almirante Collins cuando visitó el laboratorio. Ryan le mostró una pieza de equipo informático alienígena. Parecía un cubo de cristal cubierto de pequeñas luces. Este es su núcleo informático principal, explicó Ryan. Su tecnología es increíblemente avanzada, pero hay un problema. Nunca han oído hablar de virus informáticos o piratería. Su seguridad es terrible. Sarah miró el dispositivo alienígena. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que podemos entrar en sus sistemas, sonrió Ryan. Podemos robar su información, cambiar sus órdenes, incluso apagar sus naves desde dentro. El equipo de Ryan había descubierto algo asombroso. El Imperio Ceprian era tan poderoso que nadie había intentado luchar contra ellos con tácticas furtivas. Nunca habían aprendido a protegerse contra el tipo de guerra en la que los humanos se especializaban. El comandante Steve Murphy se preparaba para la misión más peligrosa de la historia humana. Lideraría un pequeño equipo en las profundidades del espacio alienígena para recopilar información sobre las bases militares Ceprian. La nave de Steve se llamaba La Sombra.
Fue construida utilizando nueva tecnología de sigilo que los científicos de la Tierra habían desarrollado estudiando los sensores alienígenas. La nave podía moverse por el espacio de forma casi invisible. Recuerden, no vamos a luchar, dijo Esteve a su tripulación de 12 voluntarios. Vamos a observar, aprender y volver con información. La sombra dejó el sistema solar de la Tierra y comenzó el largo viaje hacia el espacio Ceprian. El equipo de Esteve incluía expertos técnicos, especialistas en idiomas y soldados de combate. Estaban listos para cualquier cosa. 2 semanas después, la sombra llegó al sector Kepler. El equipo de Esteve encontró algo que no esperaba. El poderoso imperio Ceprian no era tan fuerte como parecía. Mira esto, dijo la teniente Karen Price, señalando las lecturas de su sensor. Solo hay 3 naves Ceprian vigilando todo este sistema estelar. Tienen 12 planetas y millones de esclavos, pero casi ninguna presencia militar. Esteve estudió los datos del sensor. El imperio Ceprian controlaba cientos de sistemas estelares, pero lo hacían a través del miedo, no de la fuerza militar real. La mayoría de sus naves estaban concentradas en unas pocas ubicaciones clave. Están demasiado dispersos, se dio cuenta Esteve. No pueden defender todo a la vez. La sombra pasó 3 días observando las operaciones Ceprian. El equipo de Esteve observó naves de suministro alienígenas moviéndose entre planetas. Grabaron señales de comunicación y mapearon bases militares. Lo que descubrieron lo cambió todo. La doctora Rachel Green había sido la mejor estratega militar de la Tierra antes de que comenzara la guerra alienígena. Ahora trabajaba directamente con la general Aye para planificar la respuesta de la humanidad a la inminente flota Ceprian. No podemos luchar contra ellos nave a nave, explicó Rachel durante una reunión de los líderes militares de la Tierra. Tienen demasiadas naves. Pero no tenemos que luchar contra ellos de esa manera. Rachel mostró a los líderes un mapa del espacio Ceprian. Las líneas rojas conectaban sus principales bases y rutas de suministro. Los Ceprians controlan su imperio a través de una red de bases de suministro y centros de comunicación, continuó. Si podemos atacar estos puntos clave al mismo tiempo, podemos causar el caos en todo su territorio. Estás hablando de atacarlos en su propio espacio, dijo la general Aye. Eso es increíblemente peligroso. También es lo último que esperarán, respondió Rachel. Están enviando todo lo que tienen para atacar la Tierra. Su territorio natal estará casi indefenso. El plan era más audaz que cualquier cosa que los humanos hubieran intentado jamás. En lugar de esperar a que la flota alienígena atacara la Tierra, la humanidad atacaría primero en el corazón del imperio Ceprian. El capitán Ben Rodríguez comandó la primera fuerza de tarea humana en atacar un mundo alienígena. Su objetivo era el sistema Actron, donde millones de alienígenas esclavizados trabajaban en colonias mineras bajo el control Ceprian. La flota de Ben consistía en 20 naves pequeñas y rápidas. Estaban diseñadas para ataques de golpea y corre, no para batallas masivas. Cada nave llevaba equipo avanzado de guerra informática desarrollado por el equipo de Ryan Clark. Recuerden, no estamos aquí para conquistar, dijo Ben a sus capitanes. Estamos aquí para liberar. Las naves humanas se acercaron a Actron usando la cobertura de asteroides y la interferencia electrónica. Las 3 naves de guardia Ceprian no las detectaron hasta que fue demasiado tarde. La flota de Ben atacó las 3 naves alienígenas simultáneamente, pero en lugar de usar solo armas, usaron los virus informáticos de Ryan para apagar los sistemas alienígenas. Las naves Ceprian se encontraron incapaces de comunicarse o controlar sus armas. Aquí el capitán Rodríguez a todos los pueblos esclavizados de Actron, transmitió Ben en todas las frecuencias. Somos humanos de la Tierra. Estamos aquí para liberarlos del control Ceprian. La respuesta fue inmediata. En todo el sistema Actron, los alienígenas esclavizados comenzaron a destruir el equipo Ceprian y a atacar a sus guardias. La liberación había comenzado. En 6 horas, el sistema Actron estaba libre. Las naves de Ben habían capturado 2 naves Ceprian y rescatado a más de 50,000 alienígenas esclavizados. Más importante aún, habían enviado un mensaje a toda la galaxia.
La noticia de la liberación de Ktron se extendió a través de las redes de comunicación secretas utilizadas por las especies esclavizadas. Los humanos no solo habían derrotado a los Ceprians en batalla. Habían liberado un sistema estelar entero. Ataques similares ocurrieron en todo el espacio Ceprian durante la semana siguiente. Las fuerzas de tarea humanas atacaron mundos mineros, bases de suministro y centros de comunicación. Cada ataque fue coordinado con rebeliones locales de alienígenas esclavizados que habían estado esperando que alguien los ayudara a luchar. La almirante Collins recibió informes de todas las flotas de ataque humanas. Los resultados fueron mejores de lo que nadie había esperado. Ktron está libre, leyó en los informes. VGA 3 hectáreas declarado su independencia. Las colonias Riel han expulsado a sus gobernadores Ceprian. 18 sistemas estelares están ahora en rebelión abierta. El alto mando Ceprian se encontró frente a una crisis que nunca habían imaginado. El comandante supremo Belloc convocó una reunión de emergencia de sus principales oficiales. ¿Cómo es esto posible?, exigió. Gobernamos 400 sistemas estelares. ¿Cómo puede una especie primitiva de un solo planeta causar tantos problemas? Señor, los humanos no luchan como ninguna especie que hayamos encontrado, informó el jefe de inteligencia Mortín. No intentan mantener el territorio. Atacan rápidamente, liberan a nuestros esclavos y desaparecen antes de que podamos responder. Y los esclavos liberados los están ayudando, añadió el almirante de flota Quexar. Nuestros propios súbditos están proporcionando a los humanos información sobre nuestras bases y rutas de suministro. Belloc miró el mapa, que mostraba rebeliones extendiéndose por su imperio. En un mes, los humanos habían causado más daño que cualquier enemigo en la historia Ceprian. Dupliquen los guardias en todos los sistemas importantes, ordenó. Y aceleren el ataque a la Tierra. Debemos destruir el mundo natal de los humanos antes de que esta rebelión se extienda más. Pero ya era demasiado tarde. En toda la galaxia, las especies esclavizadas se estaban levantando contra sus amos Ceprian. Habían visto que el poderoso imperio podía ser derrotado. Los humanos les habían demostrado que la libertad era posible. El equipo del comandante Steve Murphy regresó a la Tierra con la inteligencia más importante de la guerra. Habían descubierto la ubicación de la Academia Imperial Ceprian, donde el imperio alienígena entrenaba a sus oficiales y almacenaba sus registros militares más secretos. Si podemos capturar esa instalación, informó Steve a la general Aye, tendremos acceso a 1000 años de historia militar Ceprian. Sabremos todo sobre cómo funciona realmente su imperio. Patricia Aye miró la carta estelar que mostraba la ubicación de la academia. Estaba en lo profundo del espacio Ceprian, fuertemente defendida e increíblemente peligrosa de abordar. ¿Cuántas naves necesitaríamos?, preguntó. En realidad, sonrió Steve, creo que podemos hacerlo con solo una. El comandante supremo Belloc estaba en la sala de guerra de su nave insignia, mirando informes que no tenían sentido. En solo 2 meses, 37 sistemas estelares se habían rebelado contra el dominio Ceprian. Su imperio de 1000 años se estaba desmoronando, y todo por culpa de un primitivo planeta llamado Tierra. Señor, tenemos otro problema, informó nerviosamente su ayudante. Los humanos han formado algo que llaman la Alianza de Liberación. 6 especies diferentes luchan ahora bajo el mando humano. Belloc arrugó el informe en su mano. ¿6 especies? ¿Cuáles? Los Ktra, los clanes mineros Vigen, 3 colonias del sector Riel. Y lo más sorprendente de todo, los Androni, pacíficos comerciantes, se han unido a ellos. Los Androni nunca habían luchado contra nadie en sus 300 años de historia. Eran mercaderes y diplomáticos, no guerreros. Si incluso ellos estaban tomando las armas contra el imperio, la situación era peor de lo que Black había imaginado. El almirante David Wright comandaba la flota de la Tierra, en rápido crecimiento, desde su nave insignia, el nuevo acorazado Unidad. En 3 meses, los astilleros de la Tierra habían producido más de 800 nuevas naves. No eran tan grandes como las naves Ceprian, pero eran rápidas, inteligentes y letales. Almirante, estamos recibiendo una transmisión del sector Próxima 7,
informó su oficial de comunicaciones. El gobernador Ceprian local está solicitando apoyo militar inmediato. Se enfrentan a una rebelión coordinada. David sonrió. Próxima 7 albergaba una de las academias militares Ceprian más grandes fuera de su sistema natal. Tomar el control allí sería una gran victoria para la alianza. Haga una señal a la Fuerza de Tarea Libertad, ordenó David. Dígale al capitán Martínez que cambie de rumbo hacia Próxima 7. Es hora de ayudar a nuestros nuevos amigos. El capitán Tony Martínez había sido el oficial de armas de la Geraisen durante el primer contacto. Ahora comandaba su propia nave en la guerra de la humanidad contra el Imperio Ceprian. No se le escapaba la ironía de que el hombre que disparó el primer tiro ahora liderará misiones de liberación. La fuerza de tarea de Tony incluía naves de 4 especies diferentes. Naves humanas trabajaban junto a casas Ktra y naves de apoyo Androni. Era la primera flota verdaderamente multiespecie en la historia galáctica. A todas las naves. Habla el capitán Martínez, anunció Tony. Recuerden, ya no luchamos solo por la Tierra. Luchamos por la libertad en toda la galaxia. La batalla de Próxima 7 se hizo famosa en toda la galaxia, pero no por las razones que nadie esperaba. Cuando la tercera flota Ceprian llegó para detener la rebelión, se encontraron con algo completamente nuevo. La teniente comandante Amy Stewart había desarrollado nuevas tácticas que llamó guerra cultural. En lugar de luchar solo con armas, su equipo estudió la psicología alienígena y la usó contra sus enemigos. Capitán Martínez, estoy lista para comenzar el ataque psicológico, informó Amy desde su nave de mando especializada. Hazlo, respondió Tony. El equipo de Amy comenzó a transmitir mensajes directamente a las naves Ceprian. Pero no eran amenazas ni demandas de rendición. Eran mensajes personales a miembros individuales de la tripulación Ceprian. Soldado Kesmot de la nave Estrella Oscura, decía un mensaje. Tu familia en Cepr Prime está a salvo. La Alianza Humana no hace la guerra a los civiles. No necesitas morir por tus comandantes hoy. El equipo de Amy había pasado semanas estudiando los archivos de personal Ceprian capturados. Sabían los nombres, familias y planetas de origen de miles de soldados enemigos. El impacto psicológico fue devastador. Señor, el enemigo conoce a los miembros de nuestra tripulación por su nombre, informó un oficial Ceprian a su capitán. ¿Cómo es posible? Antes de que el capitán pudiera responder, más mensajes personales inundaron su sistema de comunicación. Los humanos ofrecían a los soldados Ceprian un pasaje seguro a casa si dejaban de luchar. La batalla que siguió fue diferente a todo lo conocido en la historia militar galáctica. La mitad de la flota Ceprian luchó con sus tácticas habituales. La otra mitad estaba confundida y desmoralizada por la naturaleza personal de la guerra psicológica humana. El capitán Tony Martínez coordinó su flota mixta con precisión. Las naves humanas usaron su velocidad y sus capacidades de guerra electrónica. Los cazas Ktra atacaron en enjambres. Las naves de apoyo Androni proporcionaron reparación y asistencia médica a cualquier nave que lo necesitara, incluidas las naves Ceprian dañadas. Señor, los humanos están ayudando a nuestras naves dañadas, informó un confundido oficial Ceprian. Eso es imposible, respondió su capitán. Somos sus enemigos. Lo sé, señor, pero acaban de enviar suministros médicos al crucero Viento Nocturno. Están tratando a nuestros heridos. Esta fue otra innovación humana que desconcertó a los Ceprians. A lo largo de su historia, la guerra había consistido en destruir completamente a los enemigos. La idea de ayudar a los heridos enemigos durante la batalla les era completamente ajena. La batalla de Próxima 7 terminó cuando el comandante de la flota Ceprian ordenó la retirada. Sus naves no habían sido destruidas, pero sus tripulaciones estaban demasiado confundidas y desmoralizadas para seguir luchando eficazmente. Más importante aún, la rebelión en Próxima 7 tuvo éxito. La población del planeta derrocó a sus gobernadores Ceprian y declaró su independencia. Por primera vez, una importante academia militar Ceprian también cayó ante las fuerzas rebeldes. El capitán Chris Matthews lideró la misión más audaz de la guerra. Su objetivo era la Academia Imperial Ceprian, en el mundo fuertemente defendido de Mordic Prime.
La academia era donde el imperio entrenaba a sus mejores oficiales y almacenaba siglos de registros militares. Chris comandaba una sola nave llamada la Ghost Rider. Era la nave de sigilo más avanzada de la Tierra, invisible para la mayoría de los sensores y completamente silenciosa en el espacio. Su tripulación estaba formada por solo 2 especialistas, incluida la experta en informática Lisa Park y el ingeniero de combate Frank Cooper. Recuerden, no estamos aquí para destruir la academia, dijo Chris a su equipo mientras se acercaban a Mordic Prime. Estamos aquí para capturarla intacta. Esos registros podrían terminar esta guerra. La Ghost Rider se deslizó más allá de los satélites de defensa del planeta sin ser detectada. El equipo de Chris usó códigos de acceso Ceprian robados para aterrizar en el puerto espacial principal de la Academia. Para los guardias de la Academia, parecían una nave de suministro de rutina. Lisa Park había pasado meses estudiando los sistemas informáticos Ceprian. Cuando llegaron al núcleo de datos central de la Academia, estaba lista. «Estoy dentro», susurró en su radio. «Descargando todo. Registros militares, planes estratégicos, archivos políticos, todo». Lo que Lisa encontró en la computadora de la Academia la sorprendió. El Imperio Ceprian no era la potencia militar unificada que parecía ser. Los registros mostraban siglos de conflictos internos, rebeliones y luchas políticas. «Chris, tienes que ver esto», llamó Lisa. «Los Ceprians no son una sola especie. En realidad, son docenas de razas alienígenas diferentes que fueron conquistadas y obligadas a servir al Imperio». Los registros robados revelaron el mayor secreto del Imperio. El ejército Ceprian estaba compuesto principalmente por soldados esclavizados de mundos conquistados. Solo los más altos comandantes eran realmente del mundo natal original Ceprian. Frank Cooper descubrió algo igualmente importante en los materiales de entrenamiento de la Academia. «Capitán, toda su doctrina militar se basa en luchar contra enemigos que usan tácticas tradicionales. No tienen entrenamiento para la guerra psicológica, los ataques de guerrilla o las alianzas multiespecie». Chris se dio cuenta de que habían encontrado la clave para derrotar al Imperio. Los Ceprians eran poderosos, pero también predecibles. Habían conquistado tantos mundos usando los mismos métodos que no podían adaptarse a nuevas formas de guerra. La doctora Michelle Roberts trabajó con equipos de traductores alienígenas para estudiar los registros capturados de la Academia. Lo que descubrieron cambió todo lo que los humanos creían saber sobre la galaxia. «El Imperio Ceprian es un castillo de naipes», informó Michelle a la general Aye. «Se mantiene unido por el miedo y la propaganda, no por la lealtad. La mayoría de sus soldados luchan porque están obligados, no porque crean en el Imperio». Los registros mostraban información detallada sobre cada mundo en el espacio Ceprian. El equipo de Michelle identificó planetas donde la población local odiaba a sus gobernantes, bases militares con soldados descontentos y rutas de suministro que podían ser fácilmente interrumpidas. Más importante aún, encontraron las ubicaciones de las colonias originales Ceprian. Estos mundos eran los verdaderos centros de poder del Imperio, donde la clase dominante vivía en el lujo mientras sus ejércitos esclavizados luchaban por toda la galaxia. «Si podemos llegar a estos mundos centrales», explicó Michelle, «podemos transmitir la verdad sobre la historia del Imperio. La mayoría de los soldados Ceprian ni siquiera saben que están luchando por las mismas personas que esclavizaron a sus antepasados». Amy Stewart desarrolló una nueva estrategia basada en la información capturada. En lugar de luchar directamente contra las fuerzas Ceprian, los equipos humanos transmitirían la verdad sobre la historia del Imperio a los soldados enemigos. «Vamos a volver a su propio ejército en su contra», explicó Amy al almirante Wright. «Cuando los soldados Ceprian se enteren de que sus comandantes descienden de las mismas personas que esclavizaron sus mundos natales, dejarán de luchar». La primera prueba de esta estrategia llegó durante la batalla de la nebulosa VGA. Cuando una gran flota Ceprian llegó para retomar las rebeldes colonias de VGA, no se encontraron con armas, sino con información. Las naves humanas transmitieron registros históricos detallados a cada nave de la flota alienígena. Los registros mostraban cómo los gobernantes originales Ceprian habían conquistado y esclavizado a los antepasados de los soldados actuales. «Atención»,
Tripulaciones de la séptima flota Ceprian, comenzó la transmisión humana. Están luchando por el mismo imperio que destruyó sus mundos natales de Daza y esclavizó a su gente. No tienen que morir por sus opresores. El efecto fue inmediato y dramático. Naves enteras cambiaron de bando en medio de la batalla. Soldados Ceprian volvieron sus armas contra sus propios comandantes. Lo que había sido un enfrentamiento militar se convirtió en una revolución. La guerra terminó no con una gran batalla, sino con un simple mensaje. El comandante supremo Belloc se sentó solo en su centro de mando, viendo los informes que llegaban de todo su imperio en ruinas. Sus propios comandantes de flota se negaban a obedecer órdenes. Su guardia natal se había unido a la rebelión. Incluso sus guardaespaldas personales se habían marchado. Señor, dijo en voz baja su último ayudante restante, el Alto Consejo solicita su rendición inmediata. Dicen que el imperio está acabado. Belloc miró el mapa estelar que una vez había mostrado su vasto dominio. Marcadores rojos indicaban sistemas en rebelión. Marcadores azules mostraban mundos que se habían unido a la Alianza de Liberación Humana. Marcadores verdes representaban planetas que habían declarado su independencia. Solo un puñado de puntos amarillos permanecían leales al antiguo imperio. Envíen un mensaje a la flota humana, dijo Belloc con voz cansada. Díganles que estoy listo para discutir los términos. La presidenta Jennifer Walls se encontraba ante el recién construido Salón de la Asamblea Galáctica en la estación orbital de la Tierra. Una enorme cámara podía albergar a representantes de más de 300 especies diferentes. Hoy, estaba abarrotada de delegados que habían venido a presenciar el nacimiento de un nuevo tipo de gobierno. Jennifer había sido la secretaria de Estado de la Tierra cuando comenzó la guerra. Ahora, 6 meses después de la primera batalla, había sido elegida como la primera presidenta de la Alianza Democrática Galáctica. Era un trabajo que nunca había querido, pero que la historia exigía. Amigos y aliados, comenzó Jennifer su discurso, nos reunimos hoy, no como conquistadores y conquistados, sino como iguales, buscando un futuro mejor para todas las especies. En la primera fila se sentaba el capitán Jake Morrison, el hombre cuyo apretón de manos había iniciado todo el conflicto. Llevaba el uniforme de un embajador galáctico, un puesto creado específicamente para él. El universo tenía sentido del humor, pensó Jake. La persona que accidentalmente declaró la guerra se había convertido en el principal pacificador. Detrás de Jake se sentaban antiguos enemigos que ahora eran aliados. El almirante Sartik, que había liderado el primer ataque a la Tierra, ahora servía como asesor militar de la nueva alianza. El doctor Krejinit, el embajador cuyo malentendido había causado la guerra, trabajaba como jefe del programa de intercambio cultural. El antiguo imperio gobernaba a través del miedo, continuó Jennifer. Nosotros gobernaremos a través de la cooperación. Cada especie, sin importar cuán pequeña o nueva sea en los viajes espaciales, tendrá una voz en nuestro futuro compartido. La almirante Sarah Collins observaba la ceremonia desde el cuartel general militar de la Alianza. Ahora comandaba no solo las fuerzas de la Tierra, sino una flota combinada que representaba a 47 especies diferentes. Era la fuerza de mantenimiento de la paz más grande en la historia galáctica. Almirante, estamos recibiendo informes del sector Kepler, informó su ayudante. Los últimos reductos Ceprian han acordado unirse a la alianza. Eso lo hace unánime. Sarah sonrió. Cada sistema estelar que una vez había pertenecido al imperio ahora había elegido unirse a la Alianza Democrática. La transición había tomado solo 8 meses, más rápido de lo que nadie había creído posible. El éxito provino del enfoque único de la humanidad hacia la victoria. En lugar de castigar a sus antiguos enemigos, los humanos los habían invitado a ayudar a construir algo mejor. Antiguos oficiales Ceprian trabajaban junto a sus antiguos oponentes para crear nuevos gobiernos en mundos liberados. El capitán Ben Rodríguez se había convertido en uno de los pacificadores más exitosos de la Alianza. Su nave, ahora rebautizada como la Libertad, viajaba de sistema en sistema, ayudando a los nuevos gobiernos democráticos a establecerse. Capitán, nos acercamos al sistema Mordic, anunció su navegante.
La antigua Academia Imperial está solicitando asistencia con su nuevo gobierno civil. Ben recordó cuando el mismo sistema había sido el corazón del poder militar Ceprian. Ahora se estaba convirtiendo en un centro de educación pacífica, entrenando diplomáticos en lugar de soldados. La transformación de Mordic Prime simbolizaba los cambios que ocurrían en toda la galaxia. La doctora Michelle Roberts había trabajado con líderes locales para convertir la Academia Militar en una escuela de cooperación interespecies. Antiguos enemigos aprendieron a trabajar juntos hacia objetivos comunes. El comandante Steve Murphy lideró equipos que viajaron a sistemas estelares remotos, llevando noticias de la Alianza y ayudando a mundos aislados a unirse a la comunidad galáctica. Muchos planetas habían estado aislados del contacto durante siglos bajo el dominio Ceprian. Steve, necesitas ver esto, dijo su oficial científico mientras exploraban un sistema previamente desconocido. Hay toda una civilización aquí que el Imperio nunca encontró. Se han estado desarrollando en aislamiento durante miles de años. Estos descubrimientos ocurrían regularmente a medida que la Alianza se expandía. La galaxia era mucho más diversa y poblada de lo que nadie había imaginado. El Imperio Ceprian solo había controlado una pequeña porción de los mundos conocidos, dejando vastas regiones sin explorar. Las técnicas de guerra cultural de Amy Stewart habían evolucionado hacia algo más positivo. Ahora dirigía el proyecto de entendimiento galáctico para ayudar a diferentes especies a aprender sobre las costumbres de los demás y evitar los malentendidos que habían iniciado la guerra. La clave es la comunicación, explicó Amy a un grupo de nuevos embajadores. La mayoría de los conflictos comienzan cuando las especies asumen que los demás piensan de la misma manera que ellos. Debemos aprender a ver a través de ojos alienígenas. Los equipos de Amy habían desarrollado protocolos de traducción que iban más allá del lenguaje para incluir el contexto cultural. El simple apretón de manos que había causado tantos problemas ahora se entendía en toda la galaxia como un saludo humano. Ya no era un desafío a combatir. Los equipos de ingeniería de Ryan Clark trabajaron para compartir tecnología entre los miembros de la Alianza. El objetivo no era hacer que todos fueran iguales, sino ayudar a cada especie a desarrollar sus fortalezas únicas. Los Androni tienen la mejor tecnología pacífica de la galaxia, explicó Ryan a su equipo de ingeniería de especies mixtas. Los Ktra entienden las armas de energía mejor que nadie. Los humanos son buenos para adaptarse e improvisar. Cuando combinamos nuestro conocimiento, podemos resolver problemas que ninguno de nosotros podría manejar solo. Este enfoque cooperativo condujo a avances increíbles. La tecnología médica de especies pacíficas se combinó con la medicina de emergencia humana para salvar vidas en toda la galaxia. La ciencia ambiental Androni ayudó a restaurar planetas dañados por siglos de explotación industrial. Tony Martínez había sido ascendido a almirante y ahora comandaba la flota de respuesta rápida de la Alianza. Sus naves respondían a desastres naturales, ataques de piratas y solicitudes de ayuda de cualquier mundo miembro. Almirante, estamos recibiendo una llamada de socorro de las colonias mineras de Vega, informó su oficial de comunicaciones. Se enfrentan a un impacto de asteroide que podría destruir varias ciudades. Todas las naves, prepárense para el despliegue de emergencia, ordenó Tony. Tenemos gente que salvar. La flota de Tony incluía naves de una docena de especies diferentes, cada una contribuyendo con sus capacidades únicas al esfuerzo de rescate. Era el tipo de cooperación que habría sido imposible bajo el antiguo imperio. La crisis del asteroide se resolvió en 6 horas gracias a un esfuerzo coordinado. Las naves humanas proporcionaron la velocidad y la coordinación. Las naves Androni contribuyeron con su avanzada tecnología de deflectores. Antiguas naves Ceprian usaron sus potentes motores para empujar el asteroide a una órbita segura. El capitán Alex Turner, que había comandado la estación Unidad durante la primera batalla, ahora dirigía el Centro de Entrenamiento de Defensa Galáctica. Su trabajo era preparar a la Alianza para cualquier amenaza futura mientras mantenía su compromiso con la paz. La defensa no se trata de prepararse para la guerra, enseñaba Alex a sus estudiantes. La defensa se trata de prevenir la guerra a través de la fuerza, la diplomacia y el entendimiento.
El centro de entrenamiento daba la bienvenida a estudiantes de todas las especies miembros de la Alianza. Aprendieron no solo tácticas militares, sino también resolución de conflictos, sensibilidad cultural y resolución cooperativa de problemas. A medida que se acercaba el primer aniversario del fin de la guerra, Jake Morrison se preparaba para su misión diplomática más importante hasta la fecha. Regresaría al lugar donde el primer contacto había salido tan mal, pero esta vez como parte de una celebración. Jake, ¿estás nervioso?, preguntó Lisa Brooks mientras estaban en el puente de la nueva nave, la Armonía. Lisa se había convertido en su embajadora adjunta y consejera más cercana. Un poco, admitió Jake. Pero esta vez, sé lo que estoy haciendo. La ceremonia en las coordenadas 47.3 Alfa reunió a representantes de todas las especies de la Alianza. Vinieron no para recordar una guerra, sino para celebrar la paz que había surgido de un simple malentendido. El embajador Krejinit, ahora uno de los amigos más cercanos de Jake, se adelantó para hablar. Hace un año, cometí el error de ver enemigos donde los humanos pretendían amistad. Hoy, veo amigos donde quiera que miro. Jake sonrió y extendió su mano a Krejinit. Esta vez, el embajador alienígena sabía exactamente lo que significaba el gesto. Se dieron la mano mientras representantes de 300 especies observaban y vitoreaban. La presidenta Jennifer Walz pronunció el discurso final de la ceremonia. Hemos aprendido que la mayor fortaleza no es el poder para destruir, sino la sabiduría para construir. La galaxia es vasta y está llena de maravillas que aún no hemos descubierto. Juntos, exploraremos esas maravillas en paz. Mientras la ceremonia terminaba y las naves comenzaban a partir hacia sus mundos de origen, Jake se quedó en la cubierta de observación mirando las estrellas. Un año atrás, había declarado accidentalmente la guerra al imperio más poderoso de la galaxia. Hoy, ese imperio ya no existía, reemplazado por la alianza democrática más grande de la historia galáctica. El universo le había enseñado a la humanidad una lección importante. A veces, las mayores victorias no provienen de luchar más duro, sino de luchar de manera más inteligente. Y a veces, la mejor manera de ganar una guerra es convencer a tus enemigos de que la paz es mejor que la victoria. El apretón de manos que inició una guerra se había convertido en el símbolo de la amistad galáctica. Jake Morrison, quien una vez había sido el diplomático más avergonzado de la historia humana, ahora era recordado como el hombre que trajo la democracia a las estrellas. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Y eso era exactamente lo que todos habían esperado.